the verb to be. Before, in previous classes, we have seen the verb to be in the past, but it's necessary to know what are the uses of the verb to be in the present. So this is about the present, and then we will see the uses of the verb to be in the past, which actually are very similar. Yes. So, yes, here. First, always we have to start with the personal pronoun, okay? Always, all the time. You know that in a common sentence, we always start with the personal pronouns, right? I for the first person, he, she, it for the third person in singular, and you, we, and they for the plural. And also you for singular, it means tú, right? Or usted, but also means plural. It means ustedes in plural. Yes. So always we have the personal pronouns. Then the affirmative form of the verb to be. Can you tell me on the chat what is the meaning of the verb to be? Primero, ¿qué significa? What is the verb to be? What does it mean? Any ideas? You can write it on the chat. Te soplo ahí una pista. Significa dos cosas. Yes, the verb to be has two meanings. What are they? A ver, piénsalo, ¿qué significa? Se relaciona con el sujeto, ser y estar, yes, thank you very much. El verbo to be, esta palabrita que tú ves acá, ¿ya? Es el infinitivo de los verbos ser y estar. Nosotros en español, para nosotros son distintos. Un verbo es ser y otro verbo es estar. Pero en inglés, estos dos verbos, ser y estar, están en uno solo. Y ese es el verbo be. ¿Ok? Yes. Miss, pero ¿cómo es posible que haya dos verbos en uno? Así es, son cosas del idioma, chicos. ¿Ok? Nosotros lo que hacemos es utilizar ese verbo, el verbo to be, pero en su forma, en sus conjugaciones. Porque si te das cuenta, cuando yo quiero decir yo soy, o él está, o él es, etcétera, yo no digo I be, he be, she be, no. Yo lo conjugo. Entonces, el verbo to be conjugado tiene tres formas. Estas formas que están aquí. Am, is, are. Estas son las conjugaciones. Este de aquí, este verbo be, es el infinitivo. Así como, por ejemplo, el infinitivo del verbo comer es to eat. El infinitivo del verbo jugar es to play, y etcétera. Ya, el infinitivo del verbo ser y estar es be, o to be, ¿no? Pero cuando yo lo conjugo para los distintos pronombres, pues no uso be, sino que cambia. Am siempre va a ser para el primer pronombre. I am. I am. Para he, para she y para it tenemos is. He is, she is, it is, right? Para you, we y they tenemos are. You are, we are, they are. Miss, ¿siempre va a ser así? Siempre va a ser así. ¿Los puedo intercambiar? ¿Puedo ser creativo aquí y de repente combinarlos? No, that's not possible. Siempre va a ser I am, he is, you are. No podría ser I is, you am, etc. No. Siempre va a ser de esta manera, ¿ok? Entonces, estas son las formas afirmativas del verbo to. Vamos a ver la forma negativa, the negative form, o sea, cuando quiero negar las ideas, ¿no? Por ejemplo, una idea afirmativa sería I am happy, I am happy. Ahora quiero decir lo opuesto, quiero decir que no estoy feliz, pues utilizo la negación. Para am, la negación sería am not. Para is not. Para are not. ¿Ok? Esta es la forma de negar el verbo to be. Pero hay una forma mucho más utilizada y que lo hace más pequeñito, porque recuerda que siempre en inglés se busca pues hacerlo más práctico, se busca de expresiones largas acortarlas, contraerlas. ¿Ok? Entonces tenemos la negación en contracción, the contraction of the negative form. Observa que I'm not sería un apóstrofe con la M y el not. Entonces, si yo digo, no estoy feliz, ok, combinándolo con el pronombre, I'm not happy, ok, I'm not. La contracción para is sería isn't, perdón, para is not sería isn't, pronúncialo en tu casa, pronúncialo,
isn't, ¿ok? Isn't. Y la contracción negativa, por supuesto, para are not sería aren't. Aren't, ¿ok? I'm not, isn't y aren't. Esas serían las formas del verbo to be, ¿ok? Cuando hacemos nuestras oraciones. Yes. Bastante de esto tú ya lo conoces. Normalmente siempre iniciamos con el verbo to be de cualquier tema. Incluso nosotros hemos visto esto en las primeras clases, saludos, cuando decíamos nuestra nacionalidad, incluso para decir nuestra edad. El verbo to be es un verbo básico, pero no quiere decir que lo vas a ver solo al comienzo y luego ya no lo vuelves a ver. No, es importante y está en todos los niveles, en todos los momentos. Entonces siempre tienes que dominar el verbo to be. ¿Ok? Next one, questions. What about questions? Yes, por supuesto, también podemos hacer preguntas nosotros utilizando el verbo to be. Yes. This is an example of a yes-no question, okay? You know what yes-no questions are, right? Are you from Peru? Are you from Peru? En este caso, observa que cuando yo quiero hacer una pregunta, en este caso es una pregunta cerrada, ¿sí? ¿Te acuerdas la diferencia, verdad? Porque aquí solamente la respuesta sería sí o no, ¿cierto? Pero cuando yo quiero elaborar mi pregunta, voy a iniciar con el verbo to be. Yes, iniciamos nuestras preguntas cerradas con el verbo to be. ¿Ok? Entonces, aquí tengo dos posibles respuestas. ¿Quién me escribe las posibles respuestas por el chat? O dilo al micrófono si lo tienes. Yes. La pregunta es, are you from Peru? What would you answer? ¿Qué responderías tú? Are you from Peru? Thank you, thank you. Yes, I am. No solo yes, but yes, I am. Recuerda que en inglés las respuestas cortas son un poquito más largas que en español, pero aún así esas son las respuestas cortas, ¿no? Yes, I am. Esa es una de las respuestas. Yes, si tú eres de Perú, pues responderías yes, I am. Good. Lo otro sería no, I'm not. No, I'm not. Yes, pero observa la estructura de estas oraciones. Siempre, si yo voy a afirmar, pues utilizo el yes, luego mi pronombre del que esté hablando y el verbo to be. Si voy a negar, pues utilizo el no, siempre en respuestas cortas, ¿ok? No, mi pronombre y el verbo to be, pero en negativo, ¿cierto? Yes, I am y no, I'm not. Miss, pero si yo digo yes, ¿está bien? Está bien, o sea, no es que te van a decir, has respondido mal, no, pero recuerda que siempre las estructuras gramaticales pues nos ayudan a que nuestro inglés se vea mucho mejor, o sea, que se note que sabemos el idioma, ¿no? Entonces, estas dos son respuestas cortas, a pesar que tú dices, no, pero en español es más corto, solo digo sí, ¿no? Yes, pero en inglés es así, ¿ok? Yes, I am y no, I'm not. Muy bien. Muy bien, seguimos. Short answers. Vamos a ver todas las respuestas cortas que podemos nosotros decir, ¿no? Siempre recuerda que en la pregunta, en the question, comenzamos con el verbo to be, ¿cierto? Am I? Si de repente yo digo, am I bossy? Soy mandona, am I bossy? Estoy preguntándome a mí misma. Is he my partner, Raúl? ¿No? Is she my date? ¿No? Is she the new teacher? Are you a student? Are you from Peru? Etcétera. Yes, entonces siempre preguntamos y iniciamos nuestra pregunta con el verbo to be. Next one, ¿qué más tenemos? Las respuestas cortas afirmativas. Primero observa que siempre vas a poner el yes porque estás afirmando, ¿ok? El pronombre, observa que la estructura no cambia, lo único que se va cambiando son los pronombres, los distintos pronombres, ¿ok? Segundo va el pronombre y tercero es el verbo to be en su forma afirmativa. Yes. Ojo, observa el verbo to be. Am, is, are, están en afirmativo porque aquí tenemos una afirmación que es yes. Si tú por aquí pones, por ejemplo, I'm not, yes, I'm not, ahí estarías diciendo todo lo contrario, ¿no? Yes, sí, I'm not.
no. Sí, no, o sea, no tendría mucho sentido. Por eso siempre el verbo to be tiene que ir de acuerdo a la primera palabra. Lo mismo sería en negación. Mira, negative. No, I'm not. No, he isn't. No, we aren't. Entonces, si queremos negar algo, comenzamos con el no y al otro lado, el verbo to be también tiene que estar en negativo. No puede ser que el verbo el comienzo diga no y el verbo to be te diga sí. Por ejemplo, si yo digo no, me preguntan a mí, a ver, ¿are you a teacher? Y yo digo no, I am. No, I am. O sea, estoy contradiciéndome. Por una parte digo no y por el otro lado digo I am. Te va a explotar la cabeza, yes. Entonces siempre tienes que tener en cuenta la primera palabra, ya sea yes or no, y el verbo to be tiene que acompañar, tienen que ir así en la misma sintonía ambos. ¿Ok? Yes. Ok, te pregunto entonces, tú me escribes tu respuesta al chat. ¿Sí? Let's practice these questions. Answer on the chat the first question. Are you a student? Are you a student? The question is for everyone, everyone. Are you a student? What can be your answer? Are you a student? Think about it. Yes. Muy bien. Thank you, Maite, Natalie. Yes, I am, right? Yes, I am. Thank you, John. Yes, I am. Good. Another question. Are you from Brazil? Are you from Brazil? What would you answer? Are you from Brazil? What can be your answer? Good, right? Yes. Observa la respuesta que el no está bien. No, I'm not. Si tú pones no, I am, justamente ahí estás haciendo la contradicción a la que me refería. Porque el no está bien, quieres negar la oración. Pero el I am está en afirmativo. Entonces como que no, sí, no, sí. ¿No? Tiene que ir siempre el verbo to be de acuerdo al inicio de la respuesta. En este caso sería no, I'm not. No, I'm not. Good, good. Next one, una pregunta más. Is your, observa, en este caso ya no es sobre ti mismo, ¿ok? Is your school's name Pachacútec? Is your school's name, look, is your school's name Pachacútec? En este caso ya no es sobre ti, sino sobre el colegio. ¿Cómo sería tu respuesta? Is your school's name Pachacútec? Good, good, muy bien. A ver, ¿alguien más? Thank you, Gonzalo. Yes. Yes, Natalie, pero ¿sabes qué te faltó? El pronombre. ¿Qué pronombre le pondrías? ¿Será I? Ya no estamos hablando de yo, de la primera persona, sino... a ver. Y ok, yes, el pronombre sería it, it. ¿Por qué Miss It? Porque ya en esta pregunta, escucha, is your school name, ok, Pachacútec? ¿El colegio de tu nombre es Pachacútec? Entonces ya no estoy hablando ni de mí, ni de ti, estoy hablando del colegio. Y como el colegio es algo, ¿cierto? No es persona, no es he, she, ni I. Vendría a ser it. Muy bien, yes, ya lo notaste. Muy bien, la respuesta sería no, it isn't, right? No, it isn't. Good. Entonces, date cuenta que para responder siempre tienes que saber de quién estamos hablando, ¿ok? De quién, para que tú puedas jugar con los pronombres. Yes, okay, let's continue. Let's see, next one. These are the uses of the verb to be. Ya hemos visto que con el verbo to be podemos afirmar, podemos negar, podemos hacer preguntas, ¿cierto? Pero ¿en qué momentos los puedo utilizar? Esa es la cosa, ¿en qué momentos, con qué cosas voy a utilizar el verbo to be? Pues lo primero es para describir, describing. Yo puedo utilizar el verbo to be para describir, para calificar personas, cosas, animales, lugares, situaciones.
porque utilizo el verbo to be con adjetivos para describir. For example, my cell phone. It is big, it is black, it is new, or it's old, it's modern. No, my house, it is big, it is comfortable. What else can we describe? My shoes, they are old shoes, they are beautiful, they are comfortable, ¿ok? Puedo describir cosas, no solo cosas, puedo describir situaciones, personas. También podemos describir personas, yes, podemos calificarlas. Por ejemplo, he's tall, he's intelligent, he's handsome, he's, I don't know, he's shy, different things, ¿ok? ¿Qué más podemos describir con, o en qué más podemos utilizar el verbo to be? Pues age. What is the meaning of age? Who can tell me? What's the meaning of age? Any ideas? Age. ¿Qué dijo Miss? What's the meaning of age? What is the meaning? ¿Qué significa age? Any ideas? ¿Años? Yes, thank you. Años, exacto. Con el verbo to be, yo digo la edad que tengo. Miss, pero en español es yo tengo, es el verbo tener. Yes, pero en inglés, los años, la edad que nosotros tenemos, no la decimos con el verbo tener, no. Acuérdate de presentación personal. Cuando yo digo mi edad, yo digo I am 15 years old, I am 16 years old, I am. Estoy utilizando el verbo to be, porque en el inglés no se dice cuántos años se tiene, no es como una posesión, sino que es como algo que tú eres. Si nosotros traducimos la frase I am 15 years old, por ejemplo, ¿no? I am 15 years old, sería como yo soy 15 años mayor, ¿no? Los años son algo que se es y no algo que se tiene. Esa es la diferencia también, una de las grandes diferencias entre el inglés y el español. Que siempre nos confunde porque en español pues tengo, entonces yo digo I have 15 years, no, in English is I am, I am. Eso recuérdalo siempre porque ese es error bien común. Next one, what else? Jobs. Yes, we can say our job, our profession or occupation with the verb to be. I am a teacher, you are a student, he's an architect, she's a doctor, we are engineers. Yes, podemos utilizar el verbo to be para expresar profesión, ocupación, empleo. Hasta ahí van tres cosas, hasta ahí van tres usos para el verbo to be. Next one. Places. Yes, we can use the verb to be to express places, the place where you are, right? For example, I am at home. I am at home. You are in your house. Let's see, we aren't at the supermarket. We aren't at the cinema, right? Podemos utilizar el verbo to be para expresar los lugares donde estemos. Estoy en Lima. I am in Lima, right? Yes. No es, ¿qué lugares? Puede ser un lugar como un departamento, puede ser un restaurante, una casa, un hospital, distinto, cualquier lugar. Pero para expresar eso, utilizamos el verbo to be. What else? Uno más. Countries. Yes, podemos utilizar el verbo to be para expresar, yes, el país de donde somos, nuestra procedencia. I am from Peru. Neymar is from Brazil. Messi is from Argentina. ¿Te das cuenta? Estoy expresando, utilizando el verbo to be y una cosita más, el from, ¿cierto? Para decir de dónde uno es. I am from Peru. Yo soy de Perú. Right? Shakira is from Colombia, ¿no? Ella es de Colombia. Entonces, puedes utilizar el verbo to be para expresar el país de donde uno proviene. Y una última cosita, de nationalities. Yes, nationalities, o sea que también, no solo mi país, puedo expresar también mi nacionalidad. Si yo digo, I am from Peru, esto quiere decir que I am Peruvian. I am Peruvian. You are Chinese. He is American. They are Australian, ¿no? Etcétera.
Yes, podemos expresar las nacionalidades con el verbo to be. Entonces, observa que el verbo to be lo usas ¿para qué? Para describir, para decir tu edad, para decir tu ocupación, tu empleo, tu trabajo, para decir el lugar donde estás, para decir de dónde eres, utilizando el país, y cuál es tu nacionalidad. Estos son los usos que nosotros le damos al verbo to be. Yes. Y ¿cómo se usa? Miss, ¿cómo se pronuncia Australia? Australia in English is Australia. Australia. Yes, Carlos. Yes, entonces lo podemos utilizar para todas estas cosas. En el pasado, en realidad, no cambia mucho, también, solamente que hablamos de un tiempo más atrás. Yes. Let me show you some examples. Over here. Look at the picture, yes. And I will show you some sentences. You will tell me what is the use of the verb to be, okay? Look, I say, she is tall, right? And he's short. She, the woman, the girl, she's tall. And the boy, he's short, right? What is the use of the verb to be in this case? Acuérdate de los 6 usos, ¿ok? Edad, profesión, nacionalidad, país, lugar y descripción. Yes. ¿Cuál sería aquí el uso que le estoy dando al verbo to be? Look, she is tall, he is short. ¿Qué estoy haciendo? What is the use? ¿Qué uso? ¿Cuál de los usos estoy empleando aquí? De los 6 que te acabo de mostrar. ¿Cómo estoy utilizando el verbo to be? Thank you very much. Thank you, Miriam. Yes, I am using the verb to be to describe. Good. Yes, I'm using it to describe. Estoy describiendo, calificando, ¿ok? En este caso, la altura de estas personas. She's tall, he's short. Good. One more. En este caso, observa, here we have a girl. Here in the bubble speech, it says 21, right? And I say, she is 21 years old. She is 21 years old. What is the use of the verb to be? ¿Qué uso le estoy dando al verbo to be? Ya vimos description, yes. Nos faltan 5. ¿Cuál sería? ¿Qué uso le estoy dando? Mira, está diciendo, she is 21 years old. Thank you very much. Yes, en este caso el uso es age. Estoy hablando de la edad. Good. Uno más. Look. He isn't a policeman. He isn't a policeman. He is a chef, right? He isn't a policeman. He's a chef. What is the use of the verb to be in this case? What is policeman? What is chef? ¿Cómo estoy empleando el verbo to be en estos ejemplos? Yes, good. Estoy diciendo professions or jobs, ¿cierto? Claro, y en una negación, porque observa que el verbo to be, ya sea para edad, nacionalidad, etcétera, puedes utilizarlo en afirmativo, como aquí, he's a chef, o en negación, para decir que él no es. He isn't a policeman, ¿no? Dice aquí, he isn't a policeman, él no es policía. He is a chef, él es un chef. Bien, entonces, incluso en pregunta, ¿ok? Incluso en pregunta, porque tú puedes utilizar las 3 formas, afirmativo, negativo y pregunta, con los 6 distintos usos que te he mostrado para decir tu edad. Puedes decir, por ejemplo, I am 30 years old. I'm not, estoy negando, I'm not 50 years old. Puedes preguntar, am I 45 years old? ¿No? Yes, puedes utilizarlo con las 3 maneras, dependiendo de lo que tú quieras decir. Yes, en este caso el ejemplo era de jobs. Good. One more. Look, a delicious pizza. Listen, it isn't Canadian, it says. It isn't, negación. It isn't Canadian. It is Italian. Salió ahí. It isn't Canadian, it is Italian. Yes, observa la oración y dime cuál es el uso que le estamos dando al verbo to be. It isn't Canadian. No es lugar, no es lugar.
It isn't Canadian. It is Italian. What are Canadian, Italian, Peruvian, Brazilian, Australian? Yes. No países, porque no dice Italy y tampoco dice Canada. Dice Canadian, dice Italian. En este caso, la respuesta es nationalities. Estamos utilizando las nacionalidades, ¿ok? Junto con el verbo to be. Las nacionalidades, porque italiano, canadiense, Peruvian, etc. ¿No? Yes, good, good. Over here, look. They aren't at the supermarket. They are at home. They are here, this family, okay, this family. They aren't at the supermarket. They are at home. Yes, en este caso, en estos dos ejemplos, ¿cómo estoy utilizando el verbo to be? ¿Cuál es el uso del verbo to be? Mira, ya hemos visto jobs, hemos visto nationalities, hemos visto age, hemos visto description. Ya nos quedan menos, nos quedan dos. ¿Qué nos falta? They aren't at the supermarket. What is supermarket? House, restaurant, hospital, park, school, university. What are they? Yeah, thank you. Places. Yes, en este caso estamos hablando de lugares. They aren't at the supermarket. Ellos no están en el supermercado. They are at home. Están en casa. Good. Y el último, por supuesto. They aren't from China. They are from India. They aren't from China. Mira qué bonito bailan estas chicas. They aren't from China. They are from India. In this case, what is the use of the verb to be? Ese es el último uso del verbo to be. Observa bien las oraciones. They aren't from China. They are from India. Solo te falta uno. Ya hemos visto jobs, describing, description, age, nationalities, jobs. ¿Cuál te falta? Solo falta uno, son 6. Thank you. ¿De dónde son? Dice por aquí, ¿no? ¿De dónde? Yes, exacto. Queremos saber de dónde son. Para eso utilizamos procedencia, o sea, countries. Yes, countries. En este caso, China es un país, India es un país, por lo tanto, estamos utilizando países, countries, el último uso del verbo to be. ¿Ves? Te das cuenta que tú puedes expresar un montón de ideas con el verbo to be y de hecho no cambia, o sea, no cambia mucho, simplemente cuando usas país, pues usas vocabulario de país. Si hablas de profesión, usas vocabulario de profesiones y etcétera, ¿ok? Muy bien, antes que se nos corte, vamos a dejarlo ahí. Tenemos 5 minutos de break, chicos, y volvemos para hacer nuestras fichas, ¿ok? Thank you very much for your participation. See you in 5 minutes. See you in 5 minutes, everyone. Okay?